Por favor, abra la poderosa a Ruth. Ruth capítulo 3. No sé qué me dijo, pero bueno. No sonó bilingüe. Ruth, chapter 3, Ruth capítulo 3, ya que Loreli nos ha compartido un repaso de lo que hemos leído del capítulo 1 y el capítulo 2, quiero dar un breve resumen en inglés. ¿Muy bien? Pero abran su poderosa Ruth capítulo 3. Since Loreli has given us such a great summary as well in her sharing in Spanish, I'll give us a quick brief summary in English. ¿Muy bien? So the story begins with a family who is in Bethlehem, the house of bread, and there's famine in the most fertile land in this area. And so the family has to immigrate to Moab. And there in Moab, this family who has two sons, those sons get married, and then those two sons die, as well as the father. And so Naomi is left as a widow with two daughters-in-law. And if we go back to that time in that setting, that's guaranteed poverty. And so Ruth hears that, hey, God is doing something new back in our home city of Bethlehem. And there's opportunity and there's resources. And so they immigrate back to Bethlehem. And on that journey, and we use it as kind of a metaphor, but kind of in that border of decisions, she calls her daughters-in-law to go back, to return. And one of her daughters-in-law does return, but it says that Ruth clung to her. And so Ruth now, as a foreigner, immigrates to Bethlehem. And when Naomi gets there, people couldn't recognize her, probably because she just looked devastated. And she says, don't call me Naomi. And Naomi means something like sweet and bitterness. She says, call me Mara, which means bitterness. The Lord's hand has been against me. And she's really grieving and suffering. And Ruth begins to innovate and find ways to provide for her family, for her. And Ruth has already chosen that Naomi's God will be her God, and makes a covenant with her. And then a new character is introduced in this story. His name is Boaz, a kinsman redeemer, and we'll kind of get into what that means. And that's a little bit of where we're at. Entonces, si recordamos cuando llega Naomi y Ruth, como compartió Loreli, Ruth toma la iniciativa de buscar campos en donde trabajar. Y quizás Dios sí cerró puertas, pero abrió un campo específicamente que el dueño es este hombre Boaz o Boz. Y él es el propietario de ese campo, pero él es un redentor. Y vamos a ver, entender un poco qué significa en esa época agricultura, cuando se repartieron la tierra prometida, porque es importante que cada familia tenga un redentor. Muy bien. Entonces nos presenta este hombre. ¿Y ahora qué va a pasar en la historia? So vamos a leer capítulo 3. We'll read here chapter 3. Voy a leer esta parte en inglés y en español. Versículo 1 al 5. I'm going to read this first 5 verses in Spanish and English. Un día su suegra Noemí le dijo, hija mía, ya le dice hija, ¿no debería yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos, con las criadas has estado, no es nuestro pariente? Ajá. Pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate, perfúmate y ponte mejor ropa. Baja luego a la era. La era es el lugar donde separaban la cosecha. Pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí, hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas
donde se acuesta. Luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. ¿Cuál crees que es la intención de Naomi o las intenciones de Naomi? One day, Ruth's mother-in-law said to her, "My daughter, I must find a home for you. You will be well provided for." Now Boaz, with whose women you have worked for, is a relative of ours, foreshadowing here something huge. Tonight he will be winnowing barley in the threshing floor. Wash, put on perfume, and get dressed in your best clothes. Then go down to the threshing floor, but don't let him know that you are there until he has finished eating and drinking. When he lies down, note the place where he is lying. Then go uncover his feet and lie down. He will tell you what to do. I will do whatever you say, Ruth answered. What do you think is Naomi's intentions here? Okay. Let's talk about it. Hay una gran controversia aquí. ¿Qué es el plan de Noemi? There's a great controversy here. What's really the plan of Naomi? Entendemos que es una mujer grande, mayor, viuda, que ahora esta chica joven, viuda también, extranjera, está con ella en este contexto. Ya la he visto trabajar por 7 semanas. Pero si algo le pasa a Naomi, ¿qué va a pasar con Ruth? Entonces le dice, báñate, ponte perfume, cámbiate la ropa y ve y espera a que acaben de trabajar, ya que hayan comido y bebido, y que nadie te vea. Y cuando vos estés ahí acostado, ve, ponte a sus pies, destapa sus pies, acuéstate allí y espera que él te diga qué hacer. So when you hear that narrative, there's a lot of kind of explicit rated R themes right here. And you can read it that way, and many have, and interpret it. Maybe that's her intention. The reality is we don't really know Naomi's intention. If you put yourself in Naomi's shoes, what can she do? If something happens to her, what happens to this young lady who's a foreigner? She's already been warned that other men might hurt her. This seems to be a good man. This might be a setup. And if they end up having intercourse, then he might be obligated to marry. And now you're taken care of. And we can sit back in some ways and laugh and judge. But if we put ourselves in those situations, which is really hard to do, culturally, time, but if we avoid self-righteousness and judgment, man, what a vulnerable place to be. And maybe we just lament that many women in time, in history, in every culture, find themselves vulnerable to the structures that are here and have to find ways to survive and provide for their family because they may not have the same privileges. Now, we can use that as a ways to manipulate, which that happens, right? And if you don't think you're like me, you're sexist, and it just becomes an aggressive dialogue. That's not what I'm interested in. But in the story that I think informs us about humanity, mainly and more importantly about God. So we don't know Naomi's intentions. No sabemos las intenciones de Naomi. De nuevo, podemos juzgarla y ver todo eso. Híjole, sí, pues también la abuela me dijo a mí también, así que, no sé. Pero tenemos que entender la vulnerabilidad de esta mujer, en esta situación, en esta cultura. Y si ya viste que los otros hombres te pueden lastimar, quizás la intención es, pues déjate caso con el que no te va a lastimar, con el que te va a cuidar. Ahora, todo esto nosotros en nuestra era lo leemos con temas sexuales y romances.
Pero en realidad este es un pacto de familia para sobrevivir. Pero de nuevo, tenemos una formación de todas las películas, historias, canciones, que todo es explícitamente erótico o algo así. Esto no es lo que está necesariamente ocurriendo ahí. Pero más importante es poder ver qué está haciendo Dios a través de todo esto. Nada de lo que estamos leyendo aquí deberíamos de copiarlo. Dices, ya ves, ahí está en la Biblia, hay que hacerlo. Por favor, ese es el nivel más bajo de interpretación y el peor. ¿No? Te está introduciendo lo que va a pasar en la historia. And so sometimes people take this, right? And we can kind of say, oh, see, that they did it back then. Let's copy and paste and put it into practice. That is the lowest form of interpretation. Yeah. You're missing the point of the big picture of what the story is about. Now, note exactly what Naomi tells her to do. And then she says, I will do exactly. But then please take note if she actually does exactly what Naomi told her to do. And this is another maybe female empowerment passage where Ruth is an agent, a free agent to sort of, she has agency. She's making her own decisions. And you'll see what she chooses. So in case I don't get it, I don't come back to remember that. So recuerden que Noemí lo que dice exactamente qué hacer y vamos a leer y notar si en realidad lo va a hacer Ruth. Muy bien. That's the introduction. Ahí está, ándale. Aquí estoy acá sudando. So versículo 6. I'm going to read this part in Spanish only. We'll go through verse 6 through verse 15, but I'll make some references in English. Voy a leer esta parte solo en español, del versículo 6 al 15. Y bajó a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. ¿Ok? Boaz comió y bebió y se puso alegre. No sé qué bebió. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Más tarde, Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, Boaz se despertó, sobresaltado, y al darse vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. Vean dónde está. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es un pariente que me puede redimir. ¿Le dijo Noemí que hiciera eso? Verse 9. No, is that what Naomi told her to do? Versículo 10. Que el Señor te bendiga, hija mía. This already gives you a glimpse of the kind of man Boaz is. Te da una señal del tipo de hombre que Boaz es. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. What? Ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres, pero honrados. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Ahora bien, aunque es cierto que soy un pariente que puede, ¿qué? Redimirte. No, verse 12. Hay otro más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Mañana, si él quiere redimirte, está bien que lo haga. Pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como el Señor vive, te juro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó
cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no se sepa que una mujer vino a la era. Luego Booz le dijo, pásame el manto que llevas puesto, el mismo que le puso sobre sus pies, y sosténlo firmemente. Ruth lo hizo así, y él echó en el manto 20 kilos de cebada. Literalmente son 6 medidas, si ven su nota en la Biblia. Muy bien. 6 medidas, perdón. De cebada, y puso la carga sobre ella. Luego él regresó al pueblo. Wow. ¿Qué te sorprende aquí? So the first part, right, sort of lays out this Naomi's plan, and we maybe have the curiosity to say what was Naomi's intention. But once Ruth gets there, she does some things different. So she puts her robe on top of him, and says, "Will you redeem me?" He's surprised. He recognizes her. And he begins to interact with her in a way that maybe, unfortunately, can now surprise many. That a man in that situation, in darkness, in privacy, a vulnerable woman who is in need of help, he responds with the utmost integrity, blesses her, and says, I'm so surprised, even more of your integrity of why you're here, more than before. So this is where the way that's the stuff that's in us, like, oh, I didn't even notice those themes, because we have a formation, right? That there's certain things you should do and desire and want and take advantage of. And sometimes we say, well, that's my sinful nature. I would say maybe, but maybe that's just a formation you've had for so many years. But perhaps this is the nature God has given us, of integrity, because we are made in the image of God. But how do you fill yourself up, and what are your practices and your habits? What is your language? What is your spiritual intake? What is your participation? That's what can shape what kind of man you're going to be. All right, that was a side note. And he says, I'm astonished, I'm surprised. You showed so much integrity than before. Why was he surprised before? You chose to immigrate here to take care of Naomi. Like, that was a bad, logical, move for her. Okay, I'm going to go with an older widow to a foreign land. I'm a Moabite. I'm hated by this people, right? You know how the Moabites came together? Incest in the Old Testament. They were people that were not respected. And so now she's here. Plus, they invaded Israel years back. This is a hated people, but Ruth, because of her love for Naomi, and I think her love for Naomi's God, chooses to go to take care, risk everything. And I think Boaz recognized that and says, that's amazing. And now here, not in the public eye, but in the privacy, in the most vulnerable state, Boaz reads the situation as a move of integrity, not to try to manipulate and marry me for my privileges or resources. There's all of that taking place. But take note that he says, here's 6 barley. Right? And we'll come back to that. Entonces vemos esta situación que nos sorprende. ¿No? También vemos aquí la inteligencia de la mujer. Ya que haya comido y bebido y esté cansadito de todo el día, ahora sí pregúntale. Eso sí hay que evitarlo. Y Ruth llega, pero no hace exactamente lo que Naomi le dice. ¿No? Porque ¿qué? Ruth le pide matrimonio ahí.
Ya ves, la mujer sí puede pedir, quizá, I don't know. Pero Ruth lo hace. Y este hombre nos demuestra un gran ejemplo de lo que es un hombre. En la oscuridad, en la esquina, en su tierra, una joven vulnerable, pobre, extranjera, que si él se aprovecha, ¿quién la va a defender? Y en lugar de todas esas posibles tentaciones o lo que desafortunadamente ahora es normal, y en veces incluso como hombre podemos decir, no, lo que yo hubiera hecho. Pero vemos lo que hace Boaz, la bendice, la protege. Y dice, me sorprende tu integridad más que antes. ¿Qué había hecho antes? Eligió Ruth emigrar, ser extranjera, estar con una mujer grande y viuda, vulnerable, trabajar con los pobres, recogiendo lo que recogen todos los extranjeros en el campo, porque ama a Dios y ama a su suegra Naomi. Y Boaz vio todo eso, y ya vimos lo que digo. La protegió, le dio dirección, fue generoso con ella. Y ahora que Boaz viene y viene Ruth a Boaz y le pide matrimonio, no se aprovecha de ella física, emocionalmente. Al contrario, dice, Dios, que sea mi juez. Voy a hacer todo lo posible para que estés protegida y bendecida. Incluso quizás puedes encontrar otro hombre mejor que yo. Wow. Quizás más joven. ¿Para qué? Para que tú, Ruth, decidas. Wow. Qué hombre. Y al final, Boaz le da 6 medidas de cebada. Algo muy simbólico. Right? And so at the end, he gives her 6 measures of barley in that same cloak that she put over her. So that's very symbolic, and we'll touch on that in just a second. Vamos a cerrar la historia. Let's close the story. Verse 16 through 18, 16 al 18, lo voy a leer en inglés y español. Ya. Cuando Ruth llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Ruth le contó todo lo que aquel hombre había hecho por ella. Y añadió, me dio estos 20 kilos o 6 medidas de cebada y me dijo, no debes volver a tu suegra con las manos vacías y ten. Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, a ver qué sucede. ¿Qué piensas que estaba sintiendo Naomi al decir estas palabras? Porque este hombre no va a descansar hasta dejar resuelto este asunto hoy mismo. So in verse 16, when Ruth came back to her mother-in-law, Naomi asked her, how did it go, my daughter? Then she told her everything Boaz had done for her and added, he gave me the 6 measures of barley, saying, don't go back to your mother-in-law empty-handed. Then Naomi said, wait, my daughter, until you find out what happens. For this man will not rest until he settles this matter today. So llegamos a una conclusión posible aquí de del camino de Naomi. Todo lo que ha sufrido. Tuvo que emigrar, perdió a su esposo, a sus hijos. Regresar, muy vulnerable. ¿Qué hago con esta chica? ¿Cómo la cuido? ¿Me está cuidando?
haz esto, pero fíjate, tenemos un pariente. Y ahora el resultado de todo eso, de nuevo, no sabemos cuál era la intención de Naomi, pero sí tenemos una idea, la intención de Dios. Y cuando Naomi abre ese saco y ve 6 medidas de cebada, yo pienso que Naomi entiende qué significa eso. Cebada, 6 en un manto. ¿Qué significa eso? And so, we know Naomi's journey, right? We kind of did that recap earlier. And now in chapter 3, we're kind of questioning what was her motive or intentions, right? Maybe everything went according to plan. Maybe she had other intentions. We don't know. And that's a good thing to maybe not know. It opens up our imagination. But we do know what God is doing. Right? And so Ruth shows up, and in this cloak, symbolic, 6 measures of barley, 6 and barley, very symbolic. What does it mean? We'll find out next week. Now, so, ¿qué significa todo esto? 6 sugiere que todavía no está completo, porque 7 es lo completo. 6 suggests the incompleteness, because 7 is completeness. 6 is 6 days of work. 6 son los días de trabajo. Y 7, descanso. And the 7th day is rest. You remember when Jesus goes to a wedding, and they ran out of wine? He says, bring me how many jars? Cuando Jesús está en Cana, en la boda, y se acabó el vino, dice, tráigame 6 barriles, 6 jarros. Representando, ¿qué? Transformación, la llegada de Dios, nueva posibilidad, y que ya casi se completan las promesas de Dios. Right? What does it represent? The transformation of God from water to wine. 6 is incomplete, but the new covenant is arriving to bring completeness. Do you think Boaz knew all of that? ¿Crees que Boaz sabía todo eso? ¿Crees que Naomi sabía todo eso? You think Naomi knew all of that? You think Ruth knows what's happening? ¿Sabes que Ruth sabe qué significa esas 6 medidas? No sé, a lo mejor. Pero nosotros ahora estamos aprendiéndolas en el contexto de esta historia. Que la familia de Naomi se fue por escasez. Y ahora, después de toda una vida larga, le llega a Noemi una promesa de abundancia. Yeah. After a life of loss, here's this woman in her old age, getting her question answered. God, do you still love me? God, are you faithful? God, are you good? Has this been worth it? And I think when she sees those 6 barleys, I imagine her to get, wait, daughter. Now she's not saying go. The chapter started with her saying go. Now she's saying, daughter, wait. We're in this together. Comenzó el capítulo Naomi diciéndole, vete, haz esto. Y termina diciéndole, espera, esperemos. Dios va a hacer estas cosas. La cebada es el primer fruto de la cosecha. La resurrección de Jesús es el primer fruto de la nueva creación. Barley is the first fruit of the harvest season. And then the resurrection, Jesus is the first fruits of the new creation. Todo esto está pasando simbólicamente. Y si regresas al capítulo 1, versículo 1, todo esto ocurrió en el tiempo de, ¿quién? Los jueces. Corrupción, inmoralidad, opresión, abuso,
falta de lealtad a Dios, a su ley. Pero en medio de todo eso, vemos que aún encuentras a personas ordinarias, fieles a Dios. And so all of this is taking place, if you go back to chapter 1, verse 1, at the time of the judges, a time of oppression, terrible leadership that was ungodly, oppressive, unspiritual, abusive of others, greedy. And yet this story is taking place in the midst of all of that, hinting to us that though the world is falling apart, God is still at work in the lives of ordinary people. That God is still present and at work in his mission, calling us to be like Naomi, to be like Ruth, and to be like Boaz. One of the rare books in the Bible where almost every human being should be imitated. Y todo eso está ocurriendo bajo ese contexto, señalándonos que Dios está trabajando en nuestras vidas ordinarias. Y que Dios es fiel. Y que Él está en nuestras pérdidas, con nosotros. Él no está torturando a esta familia para ver que si son fieles o no. No, deja de esa imagen, por favor. La vida es vida y tiene todas estas cosas. Pero Dios es Dios y nos acompaña en cada etapa. Y aquí demuestra Dios su fidelidad. So, we close with this. The kingship redeemer, right? He's one of our relatives. And then he says, Naomi says to Boaz, about Boaz, he's one of our relatives. And what else? Boaz says, I will redeem you. But if not, another relative can redeem you. Okay, what does that mean? The way that God sets up his law when the land was distributed, God made sure that there was an abundance within his economic system. So if you were part of a family and you lost your land because of famine, death, loss, debt, bad choices, as long as there was a male redeemer in your family, that person after 7 years or so, I think it's 7 years, he's able to buy back the land so that no family goes landless. And now one family starts accumulating all of the land. So that to put an end to the permanency of those that have and those that don't. The beautiful law of God brings about this beautiful balance, calling for responsibility, but there's a generosity that takes place so that all of God's people in God's land are taken care of. And yes, there might be some consequences, but you can be redeemed. And so Naomi, rather than to go into slavery with Ruth in her situation, has an opportunity to be redeemed back and be part of a land community. That is what the Redeemer does. Why is Judges so messed up? Because some of these Redeemers are getting corrupt, have become, right, and taking advantage of that. How can I accumulate more? But Boaz is not after accumulation of more, but is about the fulfillment of God's law. And so it lets us know that Boaz is very well aware of the covenant of God. All of that is taking place. And hopefully we're using this as an example to slow read so you can find all these great stories and connections. And I hope you're taking that into practice. ¿Qué es el Redentor? Naomi le dice a Ruth, este es nuestro pariente, y cuando Boaz y Ruth tienen una interacción, dice, yo te voy a redimir, y si no yo, alguien más, otro pariente. El Redentor en esa cultura existía bajo la ley de Dios, que si tú tienes tu tierra, y si la pierdes por tragedias, escasez, malas decisiones, alguien más toma tu tierra. Pero si todavía tienes un Redentor, un hombre de tu familia, ese hombre puede comprar ese terreno o su deuda se le perdona y lo reciben otra vez.
asegurándose que no exista una sociedad donde solo hay ricos y pobres. Esto es la economía de Dios. Entonces, al reencontrar un pariente en el tiempo de jueces que no está tratando de abusar y acumular y ganancias, pero alguien que en verdad lo va a redimir. Por eso el interés. Y por eso el interés de Boaz no es un interés necesariamente sexual, podemos decirlo. Es un interés de integridad. Es un pacto. Es como cuando vas a la boda. Y lo más romántico de la boda es el cambio de votos. El pacto. ¿No? Hasta la muerte. Este es el pacto que Dios está haciendo con su pueblo. Este es el pacto que ahora Boaz, como un agente humano, está participando en la fidelidad de Dios. Y de ahí encontramos los pasajes en el Nuevo Testamento que dice que Jesús es el Redentor. Porque cuando has perdido, o estás en escasez, o en deudas espiritualmente, o en esclavitud, tienes un Redentor que te regresa a integridad completa para que seas parte de la familia, de la cosecha. And so this is why the New Testament takes this figure or this terminology of redeemer, right? Because Jesus is the Redeemer. Not necessarily to restore us back to a land thing, but to restore us spiritually into a family, into the harvest seasons. So that we are not in slavery and bondage and scarcity, but in abundance and blessings. So in a lot of ways, this story is about Jesus. It is about the mission of God. Esta historia ordinaria también está hablando de Jesús y de la misión de Dios. Amén. So terminamos aquí. ¿Qué te sorprendió hoy? What surprised you today? Y tengo estas dos preguntas que si les da tiempo las pueden, pero regresa esta semana, lee capítulo 4 y puedes contestar estas preguntas. So I have these two long questions. But you can read chapter 4, read the whole story again, and you can attend to these questions. So las voy a leer. Noemí y Ruth y Boaz demostraron fe e integridad en sus acciones. ¿Qué significa vivir con integridad y confiar en el plan de Dios? Incluso cuando no vemos todo el panorama. ¿Cómo podemos aplicar este tipo de fe en nuestras relaciones, decisiones y vida diaria? Naomi, Ruth, and Boaz demonstrated faith and integrity in their actions. What does it mean to live with integrity and trust in God's plan, even when we can't see the full picture? How can we apply this kind of faith into our relationships, our decisions, and our daily lives? Al mirar atrás en la historia de Ruth, desde el momento que decidió quedarse con Noemí hasta su valentía en el campo, ¿cómo podemos ver la mano oculta de Dios dando forma a la historia? Incluso en medio de las incertidumbres. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras propias vidas cuando las cosas no salen como lo esperábamos? ¿Cómo podemos confiar en Dios, que Dios sigue trabajando a través de nosotros, tal como lo orquestó los eventos en la vida de Ruth, incluso cuando el camino parece incierto? Les dije que eran largas. As we look back at Ruth's journey from the moment she decided to stay with Naomi to the bold actions in the field, how can we see God's hidden hand shaping the story, even in the midst of uncertainty? How might we apply this to our lives when things don't go as we expect? And that never happens, right? How can we trust that God is still working through us, just as he orchestrated the events in Ruth's life, even when our paths seem unclear? Y finalmente, lee el capítulo 3, el 4, y toma notas. Y ya que leas el capítulo 4, lee toda la historia corrida. So finally, this week, read chapter 4. We'll study out next week. And after you're done chapter 4, just read the whole story again, fully. Muy bien. Tomemos unos 5 o 7 minutos. Dale atención a una de estas preguntas y comparte con personas. Muy bien.
quizás enfocándote en la 1. ¿Qué te sorprendió hoy? So let's break out into groups. Let's start sharing here. And choose one of these questions. But if you don't know what to do, just choose number 1. Muy bien, adelante.